Buenas tardes a todas y todos. En nombre de CLADEM y de AECID les doy la bienvenida. CLADEM, como ustedes sabrán, es el Comité Latinoamericano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en América Latina y el Caribe. Y bueno, tenemos como propósito esta actividad difundir el contenido del Amicus Curiae presentado por CLADEM a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman. Es de especial importancia porque la Corte recogió la argumentación y eso se convierte en un antecedente importantísimo para todas las mujeres que padecieron terrorismo de Estado en Uruguay y en América Latina. En este sentido, el Amicus contribuye a visibilizar las condiciones de detención y tortura de las mujeres en ese periodo y desarmar la impunidad sobre esos crímenes. Vamos a desarrollar un programa que ustedes tal vez ya lo han visto. En primera instancia, un panel de apertura con Rosana Pastore, que es la representante de Género y Desarrollo acá en Uruguay de AECID. La doctora Ana Lima, coordinadora nacional de CLADEM Uruguay, y como representante de la Suprema Corte de Justicia, ministro doctor Jorge Rubial Pino. Le damos la bienvenida y adelante. Bueno, buenas tardes, damas y caballeros. Agradezco la invitación de CLADEM y de AECID para esta charla. En realidad quiero aclarar primero que mi llegada a esta reunión es solamente de orden personal, no vengo en este caso en representación de la Corte, sino por un interés personal a participar en esta charla sobre la perspectiva de género, sobre la cual confieso que tengo mucho que aprender y espero aprender bastante aquí en esta reunión. He leído la documentación y estimo que esta perspectiva no tiene solo aplicación en el tema derechos humanos, ¿no? Tiene aplicación en todos los temas de la vida de sociedad. Por eso es claro que hay que hacer un esfuerzo por tratar de compatibilizarla con todos los medios judiciales, porque es mi caso de investigación. De modo que, esperando mucho de esta reunión, le cedo la palabra a quien me ha formulado la invitación, la representante de CLADEM, la doctora Lima. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias a la señora representante de AECID por estar esta noche aquí. Gracias, doctor Rubial Pino, por acompañarnos. A los magistrados y magistradas judiciales, fiscales y magistrados de la República Argentina, todas las compañeras y compañeros que están hoy acompañándonos. Esta introducción queremos que sea muy breve porque pensamos que la riqueza de este encuentro va a ser el intercambio y las preguntas que puedan venir de ustedes. A lo que Carolina explicaba respecto a lo que fue la presentación del Amicus ante la Corte Interamericana, yo en este momento lo que quiero agregar es que efectivamente esa presentación obedeció a desarmar, contribuir a desarmar, a empezar a andar para desarmar la impunidad que pesa sobre los crímenes cometidos contra las mujeres, las graves violaciones de derechos humanos, especialmente la violencia sexual y la violación sexual. Sobre eso nos vamos a extender después. También destacar desde ya la importancia que como herramienta jurídica tiene la utilización del Amicus, que no es un tercero, sino que es contribuir y llevar luz o énfasis en algunos aspectos que tienen que resolver los tribunales. Así que nada, estamos muy, yo creo que si digo por todas mis compañeras CLADEM, estamos muy conmovidas por estar acá hoy y porque nos acompañen todas y todos ustedes.
y esperamos que efectivamente sea el primer paso y que podamos aprender entre todas esto, lo que es un trabajo multidisciplinario de investigación, de identificación y de sanción y reparación de los culpables. Le voy a dar la palabra a Rosana Pastor para poder entrar rápidamente, como dicen algunos colegas, entremos en materia. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor poder estar aquí, ¿no? y participar de esta apertura de algo tan importante como es poder visibilizar, ¿no?, las discriminaciones de derechos humanos que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia y en este caso específico, ¿no?, a través de las dictaduras que tanto Argentina como Uruguay han pasado. Yo solamente mandar un saludo muy especial del coordinador en funciones, Carlos Couto, que no puede estar aquí presente, y yo como responsable del área de género, pues encantada de poder participar de este evento. Para mí, además, es muy conmovedor, en este caso, poder participar de una actividad de CLADEM, porque yo estaba recordando cómo hace 10 años en México, cuando yo trabajaba en México, uno de los primeros acercamientos que yo tuve con CLADEM fue un curso en el que CLADEM nos enseñaba cómo poder utilizar el protocolo facultativo de la CEDAW para poder realmente que fuera una herramienta, ¿no?, activa para que las feministas conociéramos ese instrumento y pudiéramos utilizarlo. Entonces es muy conmovedor para mí, ¿no?, que ahora en este momento en el que me marcho del Uruguay, ¿no?, sin saber si voy a regresar, poder cerrar estos 10 años de trabajo en América Latina con CLADEM en un inicio, ¿no?, y con CLADEM en un final. Para mí sí que es importante, en este caso, como feminista y como representante de los temas de género en Uruguay, el apoyo a la sociedad civil para que los temas de discriminación de las mujeres sean visibilizados, no solamente a través del apoyo que se da al gobierno, sino a la sociedad civil y a las organizaciones específicas que luchan por los derechos de las mujeres. Entonces, nada, solamente agradeceros esta invitación, el poder participar y el mayor de los éxitos para que realmente las mujeres tengamos esa protección a través del derecho, ¿no?, que nos merecemos igual que los hombres. Muchísimas gracias. Bueno, hecha la apertura, entonces invitamos al panel que va a analizar el contenido de este amicus, el doctor Daniel Bejas, que es juez penal federal de la provincia de Tucumán de Argentina, la doctora Analía Aucía, abogada y coordinadora de CLADEM de la ciudad de Rosario, Argentina, la doctora Mirta Guiance, es experta en derechos humanos y desempeña su trabajo en el área penal, incorporando la dimensión de los derechos humanos de las mujeres, fiscala letrada nacional penal número 2 del turno Uruguay, reconocida en Uruguay por su trabajo para el esclarecimiento, identificación y sanción de los responsables de delitos de lesa humanidad. También va a estar presente en la mesa la doctora Rosa Chiacchio, abogada, integrante de CLADEM Uruguay y que trabajó en el amicus, en la presentación del amicus, y la doctora Ana Lima, que como ya dijimos es la coordinadora nacional de CLADEM y experta en derechos humanos y derechos de las mujeres. No sé si ya está. Señor ministro de la Corte, señores magistrados, señoras del CLADEM, señoras de ESID, funcionarios judiciales, amigas y amigos. El tema de los derechos humanos y la violencia de género en la mujer es una situación que ha sido construida a través de la historia y es nuestra obligación de construirla, es decir, desarmar pieza por pieza para llegar al punto exacto en donde nos tenemos que encontrar. Pensaba, a partir de esta historia que se ha ido creando, en un cuento de Eduardo Galeano que está en la trilogía de Memorias del Fuego, una trilogía bellísima, en la cual cuenta que allá lejos y hace mucho tiempo
las mujeres iban en la proa de la canoa y los hombres atrás de ellas. Esto pasaba en Tierra del Fuego, y estaban los indios zonas y los yaganes. Y las mujeres volvían cuando podían o cuando querían, después de casar. Y el hombre cuidaba el fuego, cuidaba los hijos, cuidaba la casa, la choza. Hasta que un día los hombres tomaron las máscaras con que las mujeres los asustaban y mataron a todas las mujeres. Y dejaron solo las niñas. Y les enseñaron que atenderlos a ellos, cuidar los hijos, atender el fuego, atender la casa, era su obligación. Y estas mujeres enseñaron a sus hijas, estas niñas luego con el tiempo enseñaron a sus hijas y las hijas a las hijas de sus hijas. El mensaje es muy claro, hay toda una historia de construcción que tenemos que ir analizando para deconstruirlo. En mi país existieron innumerables delitos de lesa humanidad y en particular en Tucumán investigamos lo que fue Arsenales. Arsenales fue un centro clandestino de detención por el cual pasaron cientos de personas y que fue analizado o descubierto luego como destino final. Es decir, cuando digo destino final me refiero a que las personas que llegaban allí eran o exterminadas o eran blanqueadas y llevadas a las cárceles. Esto se comprobó a partir de la cantidad de personas que entran en arsenales y luego no pueden volver a salir. Esto se debe llamar circuito de la muerte, y en este lugar, en este centro clandestino de detención, fallecieron numerosas personas. Fallecieron numerosas mujeres, numerosos hombres fueron asesinados y mujeres asesinadas. Cuando se comienza a hacer la investigación, el fiscal hace una acusación y acusa en general sobre solo un caso de violación y enuncia una serie de violaciones, pero no acusa a nadie en particular. Esto nos llevó a que el juez, como investigador de este tipo de delitos, podía identificarlo al delito y no necesitaba que el fiscal no dé la figura de violación. Y así nos adentramos en este tema de violación. Es decir, declaramos que hubo violencia sexual y violaciones en las mujeres que habían estado detenidas en este centro clandestino. Es así como surgen numerosos testimonios en donde las figuras encuadran dentro del tipo penal de abuso sexual y de violación. En nuestro país, las investigaciones que se hacen invocaron las figuras de violación dentro de la figura de tormentos, es decir, nunca pudimos obtener una imputación concreta de violación. Cuando se hizo la oclusión de los delitos de lesa humanidad, cuando el Estado argentino en algún momento intentó cerrar la investigación sacaron dos leyes, leyes de obediencia debida y leyes de punto final. Estas leyes de obediencia debida impedían la investigación salvo en aquellos supuestos de violación, secuestro de niños, cambio de identidad de personas y robo o hurto de bienes. En todos los años que siguieron con posterioridad no hubo ningún caso de violación. Lo único que tuvimos fue casos de cambios de identidad en los niños y robo o hurto de niños o hurto de bienes. Y en ningún momento pudimos localizar en todo este periodo algún supuesto de violación. Y esto es lo que se dieron a llamar en actos atroces, como dijo la doctrina, pero no hubo ningún juez que condenó. Posteriormente, cuando termina esta oclusión del Estado, sacamos las leyes de punto final. Lo que se aplicó en ese momento fue una investigación por parte de jueces, pero entraron dentro de la figura de tormentos. En ningún momento los jueces argentinos se animaron a imputar violación, salvo dos fallos recientes que tuvimos, un tribunal de Mar del Plata, primero un tribunal de oral de Santa Fe, luego un tribunal de Mar del Plata. El tribunal oral de Santa Fe dijo de que
se habría producido algún hecho de violación, pero el Tribunal Oral Este lo ponía dentro de tormentos. Y un tribunal de Mar del Plata en donde establece que hubo un ataque sistemático a la población y una forma de ataque sistemático era este tema de la violación. Tal situación fue analizada a nivel internacional por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Comité CEDAW, que previó o recomendó al Estado argentino que adopte medidas proactivas para hacer públicos y enjuiciar y castigar los incidentes de violencia sexual perpetrados durante la pasada dictadura, en función de la resolución 1820-2008 del Consejo de Seguridad. Es decir, que nuestro país tiene la obligación de investigar todos los delitos de violencia contra la mujer o violaciones o abuso sexual que hayan sido víctimas, porque incorporamos la Convención Americana de Derechos Humanos a partir de la incorporación en la Constitución, en el punto 1, artículo 1, y los jueces argentinos tenemos la obligación de investigar este tipo de delitos. Reitero, a partir de la incorporación de tratados internacionales. Caso contrario, podríamos ser plausibles de sanciones a nivel internacional. En la jurisprudencia internacional, cuando analizamos este tema de violaciones, veíamos que históricamente el tema de las violaciones o los abusos sexuales contra las mujeres eran dejados de lado, eran situaciones colaterales propias de la guerra. Sin embargo, en un trabajo muy interesante que hace la doctora Susana Chiaretti en el libro Grietas del Silencio, que ha sido trabajada por grupo de profesionales del CELS, pone en conocimiento que ya para Nuremberg existía el artículo 6.c de la Carta de Nuremberg que permitía condenar por violaciones. Sin embargo, no hubo ninguna condena. A consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, también el Tribunal de Tokio encuentra los que se deben llamar comfort women, es decir, mujeres para el placer, mujeres que eran secuestradas por las tropas japonesas y eran destinadas como objetos sexuales de las propias tropas. Esto tampoco fue objeto de condena en ningún momento en la historia de la humanidad. Recién a partir de los tribunales ad hoc de Ruanda y de la ex Yugoslavia comienzan a avanzar en las investigaciones y ya sí, a nivel nacional e internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene numerosas sentencias, pero destaco dos, posiblemente se las va a analizar más adelante, que es Castro contra Perú y Campo Algodonero. Castro son las mujeres que son trasladadas de la cárcel de Perú y son objetos de agresiones particulares. En este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se comete una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física al cuerpo humano, puede incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno. Y Campo Algodonero, que es del estado de Chihuahua, Ciudad de Juárez, aquellas niñas que fueron asesinadas, entre otros conceptos vertidos y que realmente es de preocupación, establece que la responsabilidad del Estado, existió responsabilidad del Estado por haber permanecido indiferente, reitero, indiferente, frente a una situación crónica de violencia, ante la existencia de una cultura de discriminación contra la mujer. Y en este caso el Estado es responsable por los delitos ocurridos contra los particulares, atento a su condición de garante. Esto es lo que se debe llamar la teoría del riesgo creado, en donde podemos llegar hasta la responsabilidad del Estado. Así, a nivel internacional podemos decir, bien, tenemos una obligación los estados que hemos suscrito tratados internacionales de investigar. ¿Pero investigar qué y a dónde llegamos? ¿Cómo podemos llegar a investigar el tema del abuso deshonesto o de la violación? ¿Qué prueba vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar las pruebas habituales? Este es un tema que lo hemos trabajado con mi equipo de derechos humanos del juzgado y hemos llegado a condenar como responsables inmediatos de violación a las máximas autoridades para entonces del gobierno de provincia o los interventores militares de región.
Pero ¿cómo nace esto y qué pasa? ¿Cómo venía? Porque tampoco somos ajenos de que tenemos un montón de sentencias donde los jueces de mi país sostienen, no, la violación es un delito de mano propia, solo es responsable el autor. El autor, mano propia. No hay autor mediato, no hay alguien que sea responsable en esta cadena. Lo comete al delito una persona y esa persona debe ser castigada. Y obviamente, no en todos los supuestos las mujeres denuncian violaciones y no en todos los supuestos han sobrevivido a estos periodos de ataque sistemático a la población. Lo que sucede es que la teoría del delito de propia mano es una teoría que está siendo dejada de lado. ¿Por qué? Y les doy algunos ejemplos. Supongamos, nosotros tenemos una figura que seguro ustedes la tienen, que es la figura del estupro. El estupro antes, en la vieja concepción, era acceso carnal en mi país con mujer honesta, mayor de 12, menor de 15. Hoy, por suerte, esa figura la han desarmado y establecen la inmadurez sexual de la mujer. Es decir, quien tenga acceso carnal con una mujer menor de 16 años, se supone que esta persona es una persona lábil, no tiene la aptitud ni la madurez sexual para tener acceso carnal y comete delito la persona que tiene acceso carnal con ella. Pero supongamos que la madre de esta niña, de esta semiadolescente, lo convence a la persona que está a la par de la niña, lo convence de que esta chica tiene 16 o más años, mediante un ardid, mediante un engaño. Evidentemente, esta persona, este hombre, demostraría que ha sido engañado y no cometería ningún tipo de delito. Y por ende, si él no cometió delito, la madre tampoco podría ser condenada. Otro ejemplo, lo utiliza mucho la doctrina italiana. Si A coloca una bomba en el timbre de la casa de B y se siente esperar que pase una persona, oprime el timbre y destruya la propiedad y lo mate a B. Y se siente esperar. Esta teoría, esta persona que puso la bomba no mata a B. Deja que alguien destruya esto. Esto es lo que se da en llamar la teoría del dominio del hecho. Es decir, salimos de la figura del autor de mano propia y buscamos quién tiene el dominio del hecho. El dominio del hecho es quién puede controlar, quién tiene el dominio de la situación, porque esa situación puede ser parada, detenida en cualquier momento. Aplicando la teoría del delito de mano propia, nos llegaríamos a la sanción en estas figuras. Y esto no es nuevo. En mi país encontré una jurisprudencia sobre el delito que puede cometer aquella persona que compra un vehículo, entrega 4 cheques y da una orden. La mujer, la esposa, estaba habilitada también para liberar los cheques, entonces la convence a la esposa que dé la orden de no pago los cheques. Se trató de sostener que es un delito que se configura con 2 conductas. Una, entrega los cheques. 2, orden de no pago. Pero él no dio la orden de no pago. Quien dio la orden de no pago es la esposa. Él no es autor mediato, no tuvo el dominio del hecho. Y si lo traspolamos esto a lo que son los delitos, lo que es el delito de violación, se partía desde una concepción errónea en el delito de violación. Porque siempre se pensó que quien cometía este tipo de delito buscaba un beneficio sexual, un rédito sexual. Y en el delito de violación no hay un rédito sexual personal. Lo que hay es un ultraje sexual a la víctima, una afectación de su libertad sexual. Entonces, esta afectación de la libertad sexual no la tiene solo el que comete el delito, sino que el que posibilita que se lleve a cabo este delito. Entonces puede actuar dentro de la figura incluso de cómplice o de autor mediato, si es que incidió de alguna manera en la atemorización que puede provocar a la persona que va a cometer. Entonces, partiendo de lo que saliendo de la teoría objetiva formal, que es la teoría que habla del autor de mano propia, entraríamos en la teoría objetiva material del dominio del hecho. Y me pregunto,
si en estos países de Latinoamérica, con el plan sistemático que viene de la Escuela de Panamá, se secuestró y se torturó, y cuando se secuestraba eran llevados a centros clandestinos en donde no se sabía el destino final de esta persona, donde a los familiares se le daba información errónea, donde estas personas no sabían qué suerte iban a tener. No hubo dominio del hecho por parte de los secuestradores. Y si a estos secuestradores, estos organismos del Estado, se les permitió o se les aseguró la impunidad, existió el sistema clandestino de detenciones en donde esta gente no tenía, estas personas no tenían ningún tipo de derecho, de reconocimientos de derechos. Había condiciones inhumanas para quebrar su voluntad. Y esta garantía de impunidad no tenía dominio del hecho la autoridad que permitía el funcionamiento de estos centros clandestinos. No tenía ningún tipo de suerte y responsabilidad. Entonces, si utilizamos la teoría del autor mediato, no importa que no encontremos al violador. ¿Qué vamos a encontrar al violador? Si cuando violaban estaban estas mujeres con los ojos tapados, si las violaban entre 3, 4, 5 o más personas, que es lo que hemos podido detectar. Entonces, creo que hay que producir un avance saliendo de la autoría o del autor de mano propia y entrando en la teoría del autor mediato. Esto es lo que declaramos en Arsenales, este centro clandestino de detención. Luego encontramos otro centro, tenemos 7 centros clandestinos, nosotros agrupamos las causas por centros clandestinos y tenemos una causa incoada, que es aquellas personas que no han pasado por ningún centro clandestino y terminaron en algún momento desaparecidas. En Villa Urquiza fue un lugar donde fueron detenidos los políticos a partir del golpe del año 76, pero se crea también un centro clandestino que dura hasta el 83. Un centro clandestino, es decir, un lugar donde estaban detenidas mujeres y estas mujeres estaban aisladas, no tenían contacto con nadie, se encontraban secuestradas y eran objetos ya no solo de violaciones, porque lo volvimos a trabajar, sino objetos de una serie de agresiones y violencias a nivel personal. La violencia de género es un tema que se ha trabajado bastante. Ana lo va a explicar con la claridad meridiana que ella tiene, pero me permito leer en un trabajo, cuando hicimos la sentencia, en el trabajo, cuando investigamos y estudiamos Hellman contra Uruguay, respecto de María Claudia García, la Corte Interamericana dijo que el estado de embarazo en que se encontraba María Claudia García cuando fue detenida constituía una condición de particular vulnerabilidad por la cual se dio una afectación diferenciada de su caso. Los hechos del caso revelan una particular concepción del cuerpo de la mujer que atenta contra su libre maternidad, lo que forma parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres. En Castro, el penal de Perú, dijo que la violación del derecho a la integridad personal de una mujer se ve agravada por la condición de embarazo y que los actos de violencia pueden afectarla en mayor medida. En el penal detectamos violencia contra las mujeres, pabellones de castigo, mujeres que han dado a luz a sus hijos y que al darlo a luz no tuvieron ningún tipo de atención médica, prohibición de regímenes de visita, quita de la alimentación en muchos casos como forma de sanción, ausencia de contacto con cualquier persona, lo que permitió afirmar dentro de la reciente sentencia en Villa Urquiza que los delitos que fueron objeto las mujeres que estaban detenidas allí tuvieron una situación doble vulnerabilidad, ya que no solo estuvieron detenidas, no solo fueron objeto de violencias, vejaciones o tormentos, sino que se agregó un daño, un plus íncito en la comisión de estos hechos referidos en razón de su especificidad de género. Esto, que parece una mera declaración de la violencia de género, está consagrado a nivel internacional por la Convención de Belém do Pará,
que nuestro país ha suscripto y por lo tanto los jueces estamos obligados a cumplir. Los jueces en mi país, y que supongo que acá es lo mismo, tenemos dos alternativas: o cumplimos las leyes o declaramos la inconstitucionalidad. La Convención de Belén do Pará establece que debe entenderse como violencia contra mujer cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento, y en particular prevé el caso en que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado. Y el artículo 7 prevé la obligación de todo país de impedir la violencia de género, y para el supuesto en que no impida la violencia de género puede tener severas sanciones a nivel internacional a partir de las denuncias que cualquier particular pueda llevar a cabo. Esto permitió concluir el punto 7 de la sentencia en la causa de la cárcel Villa Urquiza, en donde declaró que las mujeres alojadas en el penal de Villa Urquiza durante la vigencia del terrorismo de Estado habían sido víctimas de actos que califican como las más graves y reprochables formas de violencia contra la mujer, artículos 1 y 2 de la Convención de Belén do Pará, correspondiendo al Ministerio Público Fiscal ahondar su investigación a fin de visibilizar tales hechos en forma particular y específica. Y una última reflexión. En la docencia, en los distintos ámbitos en que uno se desarrolla, encuentro jóvenes donde nos preguntan ¿hasta cuándo vamos a seguir investigando esto? ¿Cuándo va a haber una pacificación? Yo no creo que la pacificación, personalmente no creo que la pacificación parta a partir de dejar de investigar, parte cuando se conoce la verdad. Y me permito leer un pequeño párrafo que lo uso normalmente con mis alumnos, de una declaración inolvidable para mí y para mi secretaria cuando estuvimos viendo a esta persona que hoy vive relatando un hecho. Dice así, entre otras cosas, que la alojaron en una celda chiquita cerrando esa puerta y otra más. Le ataron las manos y quedó sola tirada en el piso. Después de ese primer día entraron a la celda 2 personas, la sacan y la llevan a otro lugar. Allí la desnudan y la empiezan a manosear, mientras le tiraban agua. Uno de los hombres que pasa primero se saca la camisa, se desnuda y le ordena que lo toque, que lo manosee. Y él hace lo mismo con ella mientras la viola. Al mismo tiempo la hacía morder por perros que tenía a su lado cuando se negaba a besarlo, riéndose de tal situación. Salteo. Quedó embarazada. Fue aproximadamente el mes de septiembre. A pesar de comunicar dicha situación, la continúan violando. Nació una criatura viva, lo que sabe porque escuchó su llanto. Después del nacimiento envolvieron al recién nacido, del que nunca supo el sexo, en una colcha, y el médico o enfermero que realizó el parto se lo llevó. Tiene secuelas físicas lo sucedido durante su cautiverio, problemas en los intestinos, las marcas, las mordeduras de los perros, tumores y coágulos en la zona abdominal y una fisura en la pelvis. Esto obviamente nos conmueve a todos. Creo que hasta que no encontremos al último responsable, hasta que no sigamos avanzando y tratando de construir esto que ellos se encargaron de destruir, no de